Bueno, vamos a charlar con nuestro primer entrevistado de la jornada. Me pone muy contento. Estamos con Rodolfo Santangelo, es economista, presidente de la consultora Macroview, socio de Carlos Melconian. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ayer, Rodolfo, participé de la cena anual de la Universidad de Itela, donde se recaudan fondos para las becas, que es impresionante, ¿no? Más de 1.800 chicos que tienen beca para estudiar en una universidad de élite en la Argentina. Y ahí, bueno, había muchos colegas, incluyendo tu socio ahí, Carlos. Me dijo que iba así. Claro, estuvo ahí en la mesa principal, se sentó al lado de Patricia Bullrich. No sé si eso tendrá algo que ver, se lo vamos a preguntar a él. Al organizador. Claro, y sí, con Juan José Cruces, además, con el rector de la Ditela. Pero bueno, digamos, hablando con varios economistas, varios colegas nuestros, digamos, el gran tema es el siguiente, digamos, lo que se charla y lo que todo el mundo quiere saber es, ¿se llega con este plan, entre comillas, aguanta esto hasta el año que viene y llega el gobierno a las elecciones sin un evento mayúsculo, o esto va a haber que enderezarlo de alguna manera antes de llegar a las elecciones del año próximo? Hay que definir la palabra mayúsculo. Yo hasta ahora, nosotros siempre venimos siendo muy claros en que no esperamos episodios mayúsculos tipo la historia argentina de la hiperinflación, el Rodrigazo, la crisis bancaria, que fueron los tres grandes mega episodios mayúsculos. O sea, se llega entonces, se llega. No, evitando eso, nuestra sensación es que con statu quo e inercia, no, va a haber que hacer algo, los desequilibrios son importantes, el programa para estabilizar la tasa de inflación al 6 mensual requiere esfuerzos adicionales, y el síntoma de todo esto es el mercado cambiario, o sea, pasado el septiembre mágico de la soja, volvimos a la normalidad y una salida hormiga. Yo hacía alusión a una canción de Green Day, que es despiértenme, wake up when September ends, ¿no? Despiértenme cuando septiembre termine. Bueno, septiembre terminó y volvimos a la situación previa, y más allá de si va a entrar el 5G o no sé qué, esas cosas puntuales, y el puente a la soja del año que viene, está todo muy justito, muy justito. Este año el mercado cambiario aguantó por una medida con mucho costo, excepcional e irrepetible en términos de flujo, que es no pagar importaciones. O sea, te llega la tarjeta de crédito y no la pagás. Lo podés hacer, pero es difícil repetirlo todos los meses, gastar y no pagar. Ahí, Rodolfo, se está acumulando una deuda flotante, ¿no? Porque los importadores tuvieron autorización para importar, pero el Banco Central le dijo, vení en 180 días y golpeame la puerta. Nuestro número es que a fin de año esa deuda de importaciones impaga, involuntaria, porque no fue financiamiento voluntario conseguido, sino no te puedo pagar, te pedaleo, va a ser del orden de los 10.000 millones de dólares. Es un numerazo, ¿eh? Es un numerazo. Vos pensás que la energía se pagó toda, y los fletes y seguros se pagó todo. Así que sobre un total de 60 y pico de mil millones, 10.000 están impagos. En magnitud repite lo que pasó en el 2015. En el 2015 lo impago era del orden de los 4.000, si no recuerdo mal. Ese episodio se desmanteló bien en el 2016. Lo que pasa es que hoy falta todavía un año. Y vamos a suponer que no es que hay que pagar todo, y bueno, vienen los acreedores y me dice, pagá, que se puede mantener ese 10.000, pero lo que no se puede es seguir incrementando. Entonces, y ahí cuando se te acaba la capacidad de no pagar la nueva importación, los números no dan. ¿Qué querés que te diga? Siempre agrego, que llueva y que los precios internacionales se mantengan. Que eso también está recontra complicado, pero aún sacando el tema de la sequía, ¿no? Yo digo, estos 10.000 millones, lo que está ocurriendo, o lo que yo creo que va a ocurrir de manera creciente, es que aún con un Banco Central, AFIP, Secretaría de Comercio Interior, pisando importaciones a lo pavote, igual vas a tener que empezar a responder a estos 180 días que van venciendo, y vas a tener que traer los dólares a los viejos importadores. Es lo que te estoy diciendo, aunque pedalees lo nuevo, tenés que pagar lo viejo. Vamos a usar palabras del mercado de deuda. No podés transformar el reperfilamiento de los pagos de importaciones en un default de pago de importaciones. Sí, ya hay un semi-default comercial. Sí, hay un reperfilamiento, vamos a usar las palabras que se usaban en otro momento. Se reperfilaron los pagos de importaciones, pero no los defaulties, los tenés que pagar.
Y ahí los números están muy, te digo, no cierran, más que muy justo, no cierran. Después vendrá el picoteo, saco por acá, pongo por allá, que corto por acá, pero los malabarismos son crecientes. El Banco Central está perdiendo todos los días, todos los días hay un resultado rojo. Yo creo que esto enciende las alarmas. Pero es que los números nos decían que íbamos a ir a 1.000 y pico de millones de dólares por mes. Después si es día a día, si es semana a semana, pero terminada la soja y el feriado importador que significó la entrada en vigencia del CIA, y volvíamos a los 1.000 y pico de millones por mes. Sí, y con lo cual estamos muy justitos para cumplir el acuerdo con el fondo en lo que es acumulación de reservas a diciembre. Sí, y olvídate del acuerdo con el fondo, digamos, para cumplir con la realidad, porque fíjate que no hubiera acuerdo con el fondo, que es importante, no digo que no, pero el fondo está abrochado, así que Jaimito le va a llevar el boletín y qué sé yo, le van a dejar que haga no sé qué cosa, pero la realidad es la que está apretada. Ahora, si entra plata del BID, del Banco Mundial, de la CAF, Massa dice que tiene ahí un as en la manga guardado con 3.000 palitos más. El Fondo Monetario también te tendría que desembolsar a fin de año. Está todo puesto en nuestros números, Pablo. Sí, o sea, sí. Vos primero sabés que en los títulos de los diarios figura cuando entra el desembolso del BID. Pero todos los días hay que pagar, todos los meses hay que pagar. O sea, lo que me importa es el neto. Y ahora va a entrar lo que está por entrar en estos días es para lograr que el neto del año de cero. El fondo logra un neto del año cero. Así que ese 0 a 0 con organismos internacionales del Fondo Banco Mundial, muy importante lograrlo, porque es peor tener negativo. Pero no son caja positiva para compensar el desequilibrio del mercado. O sea, vos cuando decís, cuando decís el neto es cero, es lo que te dan los organismos, se lo devolvés, lo tenés que pagar. En realidad viene siendo al revés, primero pago y después recupero. Sí. O sea, Argentina paga, todos los días paga, o todas las semanas, o todos los meses, olvídate, el Club de París, el Banco Mundial, el BID, eso no figura en ningún lado, lo sabemos los que seguimos los números. Claro. Y viene el desembolso, que es para empatar, para recuperar. Sí, o sea, lo que hay que mirar es lo que se publica todos los días, que es el saldo del Banco Central en el mercado cambiario, cuánto compra o vende todos los días, y está todos los días con saldo vendedor ahí. Por eso, nosotros miramos la integralidad, pero en la simplificación el mercado cambiario es el dato más importante de todos, que es la consecuencia del desequilibrio macroeconómico, porque no voy a caer en la frase común de que el problema es que faltan dólares. No faltan dólares un pomo, sobran dólares. Lo que pasa es que es tan grande el desequilibrio macroeconómico que se van por la alcantarilla. Claro, sí, porque superávit comercial hay. Por supuesto. Lo que hay es un fenomenal problema macro gigante consolidado del fisco, de la moneda y del sector externo, que hay que mirarlo como un todo, no con la miopía del día a día. O sea, no podemos tomar champán si compra y volvernos locos y venden. Tenemos que mirar la película integral. Ahora, yo miraba un dato y publiqué una nota hoy en Infobae. Es un dato de almacenero. Yo sé que vos lo sabés de memoria esto, pero digamos, el tipo de cambio real multilateral. No, pero digo, el índice de tipo de cambio multilateral. Cuando Macri dejó el gobierno estaban 124, hoy están 90. Quiere decir que estamos 27% abajo del dólar real, en términos reales, que recibió Alberto Fernández. Haciendo cuenta de almacenero, el dólar hoy de 160 debería valer 220. Es que es el dólar soja más la inflación de los dólares que pasaron. Y entonces... ¿Sabés por qué? Es que ¿sabés lo que estás diciendo? Que el tipo de cambio del dólar contra nuestra inflación, neta de la inflación de Estados Unidos, perdió unos 20 puntos. Pero además el dólar se fortaleció, no sé si estuviste en Europa últimamente. O sea, el peso contra el euro, ya vos decís, vas a Madrid, y decís, no está tan caro. O sea, quiero decir, no está más el euro 1.20. No, porque el euro se devaluó. Está 1-1. Claro. Entonces, nos hemos fortalecido contra la moneda más cara del mundo, que es el dólar, no contra el yuan o no sé quién. Sí, y entonces, eso, y entonces... Y ahí se genera otro fenómeno, porque se genera otro fenómeno, que es que cuando vos mirás el 300 del CCL, que para mí hay un solo dólar financiero, que es el de 300, olvídate, dice hay 14, 300 no es tan caro, eso parece un dólar, qué sé yo, pongamos la palabra lógico, en el sentido de, bueno, está 300, está más bajo que hace un tiempo, porque valía 300 y pico y se lo comió la inflación. Ahora sigue siendo 90 de brecha. ¿Qué quiere decir? Que si el de arriba no está muy caro y la brecha es muy grande, que el de abajo se quedó. Sí. Es que es casi una obviedad. Ahora, yo entiendo, porque acá hay un bueno, no sé qué edad tenés, no me acuerdo bien, pero hay un síndrome, evitar el síndrome Lorenzo Sigó. Lorenzo Sigó
fue el ministro en 1981. No me tocó esa época, por Bueno, suerte. a mí sí me tocó. Empecé a trabajar en ese mes. ¿Sabés Sí. que empecé a trabajar ese mes yo? Mirá vos. El que apuesta al dólar pierde. El que apuesta Vos al fuiste dólar testigo. pierde. Iba a empezar a trabajar un mes anterior, febrero, y me quedé de vacaciones y empecé en marzo. Y me agarró. ¿Y le creíste a Sigó cuando dijo el que apuesta al dólar El pierde? primer mes sí, porque Claro. sabés que salí, estaba en la facultad, había estudiado Por economía eso. internacional, creía que sabía y me empomaron. Un mes. Te vienen bien esas cosas, porque Sí, perdés sí, el primero y después no perdés nunca más. Bueno, como todos los chicos que te decían, viste, los que tenemos hijos adolescentes estaban desesperados para comprar Bitcoin, te pedían bueno. plata, bueno, allá está, aprendieron. Bueno, yo siempre les digo a mis hijos, vos, es que si el golpe no es muy fuerte, te viene bárbaro ese golpe. Aprendés mucho. Pero bueno, Sigó fue el que devaluó una vez y el mercado le dijo no alcanza, viene la segunda, no alcanza, y devaluó 4 veces en el año. Entonces Massa inventó el dólar soja porque no quiere el síndrome Sigó, no sabe si devalúa y después le viene el pedido por el segundo, por el tercero, en el sentido de que el enfermo está débil. Ahora, es que sea difícil y complicado, y casi digo que no solucione nada, no significa que no sea necesario, porque tu cuenta es imbatible, o sea, el tipo de cambio, más cuando lo comparás contra el euro, o más cuando lo comparás contra el real, se ha quedado, o sea, Argentina no tiene una macroeconomía suficientemente robusta como para tener el tipo de cambio 160 y que no pierda reservas. Lo que pasa que planchar al dólar en una época tenía sentido, o lo explicaban, para mí no hay que planchar nada porque el dólar debería flotar, pero eso es otro tema. Cuando planchan al dólar era para bajar la inflación, lo hizo Guzmán en 2021. Por supuesto. ¿No? Dijo, digamos, que el dólar aumente 1% por mes, así bajamos la inflación. Ahora, la inflación el año pasado fue 51 y este año va a ser 100%. Quiere decir que este tema de atrasar al dólar ya no sirve para nada. Sí, ahí el diagnóstico equivocado, yo me vuelvo al siempre a mí me gusta recordar, porque el pasado es pisado, pero lo que pasa hoy es consecuencia de lo que se hizo antes, no de lo que se hizo ayer. Entonces, hubo un error que fue creer que cuando la inflación bajó en la pandemia, eso marcaba una tendencia. Y la baja de la pandemia era absolutamente transitoria, de la cuarentena. Después volvimos al 50. Y cuando volvimos al 50 pasó lo que vos decís. El presidente del Banco Central estuvo bastante bien en decir, bueno, basta, hasta aquí llegamos, pero no alcanzó, porque ahí vino la guerra y el fortalecimiento del dólar. Sí. Pero vos fíjate, por ejemplo, cómo se terminaron las importaciones de energía, porque ahora no hay más barcos, y el problema sigue, porque el problema no es la energía, o no es solo la energía, el problema es la macroeconomía. Rodolfo, y entonces, a ver, como la cosa está muy justita, casi que no se llega, no hay dólares, no quieren devaluar, no quieren sincerar el tipo de cambio. No es poder, pero no quieren. Sí, y entonces... Bueno, ahora yo veo con preocupación que ahora viene el plan Navidad, que es tenemos que bajar la tasa de inflación de diciembre o enero, con un congelamiento de precios, con los 1.500 productos, con el resto de los productos al 4% mensual, y no vaya a ser que se les ocurra que entonces, que como queremos que la inflación sea 4 mensual, vamos a devaluar 4 mensual, porque pueden estar agarrando para el otro lado, Claro. Con ese toma y daca Sí, sí. de que congelame los precios y te aflojo importación. Hay que desindexar, Claro, porque estamos entrando en la idea de que hay inflación porque los precios suben. ¿No? Que la inflación y la suba de los precios es lo mismo. Claro. No es que la inflación porque los precios suben. Entonces, Sí. para que no haya inflación tenemos que hacer que los precios no suban. Pero no es así la vida. Yo creo que lo del congelamiento es una señal muy preocupante porque muestra el desconcierto. O sea, te demuestra que no tienen la menor idea de qué hacer y entonces congelemos precios, que ya saben que no funcionó 1000 veces. Sí, no funcionó quiero poner el tinte en el ministro nuevo, porque esto es la consecuencia de lo pasado, y que obviamente en un año no podés hacer una cosa así, y es muy largo este proceso, y bueno, se están pagando los costos de lo anterior, y obviamente es muy difícil salir a decir, bueno, mira, la verdad que nos mandamos tanta macana que el año que viene la inflación va a ser 100% de vuelta, porque el kirchnerismo quisiera una fantasía imposible, que es tener este nivel de actividad, que no está mal. Vos mirá los datos de actividad, julio, agosto. Aguanta. Estamos Sí. en una meseta razonable Sí. para la coyuntura. Quisiera tener este nivel de empleo, pero quisiera tener la inflación en 25, como la tenía Moreno. Vos recordá que Moreno, por ejemplo, me hizo juicio penal porque yo decía que la inflación era 25 y él decía que era 12. Y hoy tocaríamos el cielo con la mano si estuviéramos en 25.
Y no se puede, porque el nivel de actividad hoy, esta reactivación que hemos tenido, es consecuencia de estos despelotes, donde nos quema la plata y salimos a comprar televisores, salimos a comprar entradas de Coldplay. O sea, aumenta la velocidad de circulación, la gente se quiere sacar los pesos de encima. Que es el principal indicador que tiene la macroeconomía hoy, lo que llamamos la caída de la demanda de dinero o el incremento de la velocidad de circulación. Nos quema la plata, acelera la inflación transitoriamente reactiva. Es un juego peligroso que no se soluciona con un congelamiento de 90 días para Navidad. O sea, vos lo que decís, el mejor escenario es más o menos mantener este nivel de inflación, que la actividad no caiga, que el tipo de cambio no tengas que sincerarlo mucho, la brecha que queda ahí, o sea, más o menos que quede todo esto y tal cual, no baja los 60. Ese caminar por el palo enjabonado, ¿no? Viste que ellos caminan por los palos que van con esa barra que se van balanceando. Muy difícil porque no hay tiempo. Ahora, lamentablemente la macroeconomía no te espera, ¿yo qué crees que te diga? O sea que la baja de la inflación al 3% mensual, como planteó Massa, es más una expresión de deseo, una fantasía. Para el verano no tengo ninguna duda, para fin del año que viene, si viene un programa, lo discutimos, y te voy a decir una cosa que no es emperrada. Pero para el verano, ¿qué no tenés ninguna duda? ¿Que va al 3%? No tengo ninguna duda que va a ser una cosa transitoria. Enero puede dar 4%, y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Claro. Sí, porque después todo salta, ¿no? Por supuesto, porque va a tener mucho más componente de inflación reprimida que de baja genuina. Rodolfo, un gran abrazo, te agradezco, excelente como siempre. Abrazo, gracias. Hasta luego. Rodolfo Santangelo.